Desde la tercera caída. ¿Qué tal, viejones? El día de hoy venimos a contarles acerca de la teoría de masas, vista desde la escuela de Frankfurt y abordada por los teóricos Adorno y Horkheimer, en contraparte a la postura de Umberto Eco. Todo esto usando de herramienta la lucha libre, la cual nos va a poder ayudar a comprender cómo funciona todo lo referente a los públicos. Mi Dani, ¿alguna vez te has fijado en que la lucha libre siempre ha cargado con esa fama de ser para la banda? Como si fuera un gusto que la gente disfruta sin tratar de relacionarlo con algo profundo o oculto. Claro, porque quienes crecimos con ella sabemos que tiene una forma bien particular de contar historias. No necesita elegancia para atrapar, basta una máscara, un nombre rimbombante y un buen brinco desde la tercera cuerda para que todo tenga sentido. Es cierto, pero ahora que lo pienso, esa forma particular de contar historias no se encuentra solo en el ring. También vive en las pláticas, en los puestos y en las revistas sobre la lucha libre. Unas revistas que, hace ya muchos años, eran parte de la vida diaria del mexicano, pues las hojeabas un minuto y ya estabas dentro de ese universo que te permitía desconectarte un poquito del tedio del tráfico. Ahí venía de todo, dibujos hechos en cuadernos, cuentos inventados por fans, trivias, datos curiosos. Era una mezcla rara, pero funcionaba. Era como si cada lector pudiera dejar un pedacito suyo en esas páginas. Y justo por eso vale la pena revisarlas, no solo por lo que decían, sino por lo que revelan del público que las consumía. Aunque obvio, si queremos entenderlas bien, primero tenemos que ver el momento en el que aparecieron, la época en la que este público se desenvolvía. Así es, güereja. Vayamos a ese México que va de los 50 a los 80, porque ahí es donde empieza todo. Primera caída, el México de los 50 a los 80. A ver, Darío, ¿sí o no que cuando hablamos de lucha libre y revistas viejas, la banda en corto piensa que solo eran golpes, máscaras y chisme? Pero si te vas para atrás, a los 50, época en la que se producen todas estas revistas, México estaba pasando por un cambio fuerte. En los libros ya no se creía en eso del México moderno, que todo lo podía. Se empezaba a ver el cansancio después de la revolución. Sí, esa época donde el gobierno decía vamos bien, pero la gente vivía otra cosa. Y en medio de eso salen escritores como Juan Rulfo, que retrataban un país mucho más golpeado, y son lejano del ring, pero todo formaba parte del ambiente cultural en el que la lucha libre se volvió gigantesca. Exacto, porque mientras la literatura se ponía más crítica, más ruda, la lucha libre estaba en su mero apogeo. Apenas habían pasado 18 años desde que nació la empresa mundial de lucha libre, y ya tenías arriba del ring a monstruos como El Santo, Blue Demon, Gori Guerrero, El Cavernario, gente que definió todo lo que vino después. Y no solo eso, la lucha empezó a expandirse por todo el país. Aparecieron arenas nuevas en Guadalajara, Puebla y Monterrey. La Coliseo de la Ciudad de México ya no daba abasto. Y es por eso que en 1956 finalmente nace la Arena México. 17,000 lugares, hermano. Esa cosa era una catedral. Y no únicamente para lucha, En el 68 ahí se hicieron hasta competencias de box para los olímpicos, o sea, era la arena. Y algo importante, en los 50 nace la lucha libre en televisión, las luchas de la televisión. Canal 2 y Canal 4 transmitiendo funciones completas. Para la banda era oro puro, porque si no ibas a la arena, no había forma de seguir todo. Y si eras menor de 15 años, ni se diga, ni te dejaban entrar. Los morros iban a los restaurantes a ver la tele y hasta pagaban 20 centavos para que los dejaran quedarse. Eso es amor al deporte. Y aquí empieza lo que conecta con nuestro tema, las revistas. Porque mientras la tele arrancaba, también salían cosas como las fotonovelas del Santo. La gente seguía sus aventuras con puro fotomontaje. Era entretenimiento, pero también cultura popular. Y ni eras fan intenso y aún así sabías quién era el Santo. Su máscara era como un logotipo nacional. Ya para los 60s y 70s, el cine de luchadores explota. Películas donde la historia importaba menos que ver a los ídolos madrearse momias, vampiros o marcianos. Eso también alimentó a las revistas. La gente no solo veía luchas, sino que también consumía todo un universo alrededor de los luchadores. Y ahora sí, brinco a los 80s. Para ese entonces, la empresa mundial de lucha libre ya estaba medio oxidada. Muchos luchadores se hartaron de las condiciones y mejor se fueron de independientes. Es entonces cuando aparece un lugar clave, el toreo de Cuatro Caminos. Se volvió la casa de la lucha más libre que nunca. Ahí debutó el Hijo del Santo, por ejemplo, y llegaron generaciones nuevas como Octagón, Elia Park, Los Brazos, Blue Panther, morros que debutaban desde los 14
o 16 años. Es evidente que para muchos no era un simple trabajo, y era su vida entera. También nacen las mini estrellas, Mascarita Sagrada, Aluche, Arturito, que se robaban el show cada noche. Y lo de Aluche con tinieblas era como una caricatura hecha realidad, pues imagina, un luchador enorme con su pequeño compañero mágico que parecía salido del peor de los bosques. Además, las revistas crecían en creatividad. Los fans mandaban dibujos, inventaban luchadores, llenaban las páginas con imaginación pura. En combates de lucha libre de 1981 aparece, por ejemplo, un fan llamado Penjamo, enviando diseños detalladísimos, entre ellos un luchador que él mismo inventó, el Hombre Triste. Contaba con una máscara original, expresión fuerte, anatomía muy bien hecha, y todo eso únicamente con plumas y crayolas. O sea, cero pretensión artística, pero un montón de pasión hacia la lucha libre. Y no se trataba solo de dibujos. En los 50 ya existía un apartado donde un luchador real, el Murciélago Velázquez, contaba la historia de la lucha desde los dinosaurios hasta la presidencia del bigotón de Miguel Alemán. Imagínate tú, el rival del Santo explicándote el origen del deporte. Y para cerrar toda esa etapa, expliquemos un poco todo lo referente a las trivias. ¿A qué me refiero? Pues a que las revistas ponían retos para ver qué tanto sabías de luchadores, arenas o peleas históricas. Eran simples, pero funcionaban porque te metían en ese ambiente. Querías demostrar que eras buen aficionado. Y en los 80 seguían igual, solo que ahora más completas, como ese reto al lector donde te preguntaban desde récords de taquilla hasta peleas de máscara contra cabellera. No ganabas nada, más que la satisfacción de sentirte conocedor. Eso era suficiente. Correcto, todo eso, la literatura, la tele, las arenas, el cine, las revistas, los fans, participando en otras formas de arte, construyó el ambiente cultural que rodeó la lucha libre entre los 50 y los 80. Y con ese contexto, ahora sí podemos meternos en lo que nos interesa, el por qué la gente hacía suyas estas revistas desde un punto de vista teórico. Segunda caída, contextualización e implementación de la teoría. A ver, Dani, antes de meternos a lo mero cantinero, ponernos a hablar del México de esos años como si fuera lo más normal del mundo, vale la pena hacer una pausa y preguntarnos qué estaba pasando alrededor. Porque si uno ve la lucha libre nada más como el ring, el santo, el público, pues se pierde la mitad de la historia. Y es que el país venía con una montaña rusa económica que afectaba cómo consumíamos, cómo convivíamos y hasta cómo veíamos el entretenimiento. Sí, porque suena muy rudo decir crisis de 1976, auge petrolero, crisis de 1982, pero en la vida cotidiana eso significaba algo bien simple. La gente veía cómo subían los precios, cómo el gobierno gastaba más de lo que tenía y cómo de pronto parecía que México había encontrado oro con el petróleo, para luego darse cuenta de que no era tan así. O sea, un día había bonanza y al siguiente nos estábamos endeudando hasta el cuello. Exacto. Imagínense esto. Primero, el gobierno gasta y gasta, pero no recauda. Luego, sube la inflación. Luego sube el precio del petróleo, pero México todavía compra más de lo que vende. Y de pronto, ¡pum!, encuentra reservas gigantes. Entonces todos dicen, ahora sí se armó. México va a crecer como nunca. Y sí creció, tantito nomás. Del 1978 al 1981 crecimos casi al 8%. Se contrató gente, se invirtió, había movimiento, pero debajo de ese lindo panorama había un problemón. El peso estaba demasiado fuerte, el gobierno gastaba más de lo que entraba, nos endeudábamos sin freno. El final ya sabemos cómo es. Llegar a 1982, baja el precio del petróleo, suben los intereses afuera, la lana se va del país y el gobierno básicamente dice, ya no podemos pagar. Se colapsó el país. ¿Y esto por qué lo contamos? Porque mientras todo eso pasaba, la vida cultural del país también cambiaba. La tele crecía como nunca, la radio seguía fuerte, los medios empezaron a entrar a todas las casas. Y eso transformó cómo la banda veía el mundo, incluida la lucha libre. Y aquí entra eso que llamamos la teoría de la cultura de masas. Digamos que muchos teóricos de esa época decían, oigan, esto de los medios ya no es cualquier cosita. Están moldeando gustos,
ideas, rutinas, hasta la manera en que imaginamos a los héroes. Los más pesimistas, los de la escuela de Frankfurt, decían que los medios eran como una fábrica gigante, debido a que sacaban cultura en serie, le bajaban el filo a las ideas, críticas y hacían que la gente se volviera más conformista. Sí, como si la tele y la radio fueran una especie de calmante. Te entretienen, te mantienen cómodo, pero también te desconectan de tus problemas reales. Para ellos, la cultura de masas hacía que todo se pareciera, que nadie saliera de lo establecido. Pero del otro lado estaban los más optimistas, que decían, a ver, tampoco exageren. Gracias a los medios mucha gente tiene acceso a cosas que antes eran exclusivas de las élites. La información se democratiza, la cultura llega a más personas y eso abre posibilidades. Y entre estos dos bandos llega la mera verdura del caldo, el señor Humberto Eco, que dice, a ver, cuates, ya cálmense, ni todo es tan terrible, ni todo es tan maravilloso. Este señorón lo separa entre los apocalípticos y los integrados. Unos creen que la cultura de masas destruye todo, los otros creen que es el camino al progreso. Eco dice, depende, importa cómo la usamos y quién la produce, pero también cómo la gente la interpreta. Y eso nos sirve muchísimo para nuestro tema, porque la lucha libre vive justo ahí, en ese cruce. Es popular, masiva, visual, accesible. No nace en universidades ni museos, nace de la banda, pero se potencia con los medios y dependiendo desde qué postura teórica la mires, puede verse como manipulación, como democratización o, ¿por qué no?, como algo mucho más complejo que el de quién es hijo Dominic Mysterio. Tercera y última caída, conclusiones y contenido teórico. Al final, todo este recorrido deja algo bien claro. La lucha libre no puede leerse aislada. Entendamos que no es solo el ring, ni el carisma del luchador, ni el público gritando. Vaya, que es un producto que nació en un país que estaba atravesando cambios económicos bruscos, donde la gente vivía altibajos constantes y buscaba espacios para distraerse, identificarse y sentirse parte de algo. Y justo ahí se ve que la lucha libre hizo algo que pocas expresiones logran, siendo que se adaptó a un país inestable sin perder su personalidad. Mientras los precios subían, la televisión se expandía y las crisis iban y venían, la lucha siguió siendo un punto de encuentro. La banda iba porque encontraba algo reconocible, algo que no se tambaleaba tanto como el resto del país. Si lo vemos desde la teoría, la cosa agarra más capas de cebolla. La escuela de Frankfurt la vería como una industria cultural que empaqueta emociones y vende héroes. Los enfoques más optimistas la entienden como una oportunidad, un espectáculo popular que consigue mezclar gustos de diferentes clases sociales, gracias a los medios. Lo mejor es que el viejón de Humberto Eco ayuda a equilibrar ambas visiones. La lucha no se consume sin pensar ni sentir. El público la interpreta, la transforma y la adapta a lo que vive afuera, dándonos como resultado todos esos dibujos y cuentos que anteriormente hemos mencionado. Totalmente. Por eso, cuando revisamos revistas, como en este caso, programas y grabaciones de la época, entendemos que la lucha libre no suponía únicamente un tipo de entretenimiento, dado que funcionaba como un espacio donde la gente procesaba tensiones sociales y económicas a través de símbolos que entendía perfectamente. El rudo, el técnico, la traición, el honor, el arte, la historia, etc. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Les han hablado Daniel Enrique Guzmán Rodríguez y Rubén Darío León Otero, estudiantes del 7º semestre de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y gracias por acompañarnos. Los esperamos en un siguiente podcast. Esta fue La Última Campanada.